Empezamos con el hueso de la clavícula. Este va a tener un extremo esternal, el cual, como bien su nombre lo dice, se va a articular con el manubrio del esternón. Siguiendo vamos a tener a la diáfisis. Este se va a insertar con el esternocleidomastoideo, subclavio, pectoral mayor y menor y la cabeza anterior del deltoides y trapecio. Y por último tenemos al extremo acromial, que como bien su nombre lo dice, este lado se va a articular con el acromión de la escápula. Por su parte posterior vamos a tener al tubérculo conoide, el cual se va a insertar con el ligamento conoide. Ahora, en cuanto a sus inserciones musculares, vamos a tener por su parte anterior al esternocleidomastoideo, al músculo pectoral mayor o también llamado cabeza clavicular izquierda, al deltoides en su cabeza anterior y al trapecio. Por su parte posterior va a tener dos inserciones, al esternoioideo izquierdo y al músculo subclavio. Continuando con el hueso de la escápula o también llamado omóplato. Por su parte interior vamos a tener a la fosa subescapular, vamos a tener al ángulo superior y vamos a tener al borde medial, al ángulo inferior, al borde lateral, al cuello de la escápula. Por una vista lateral vamos a tener a la cavidad glenoidea, al tubérculo infraglenoideo, al borde lateral. Vamos a tener al tubérculo supraglenoideo, al cuello de la escápula y a la apófisis coracoides. Además también vamos a tener a la escotadura espinoglenoidea, vamos a tener al acromión, al ángulo acromial y a la escápula o también llamada espina. Si lo giramos por una parte posterior, como bien lo venía diciendo, vamos a tener a la espina de la escápula. Por la parte superior vamos a tener a la fosa supraespinosa, al ángulo superior, a la fosa infraespinosa que está por debajo, al ángulo inferior igual. Tenemos bordes, el lateral, el medial y el superior. En cuanto a sus inserciones musculares, esta escápula por su parte posterior se va a insertar con el supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, en romboides, el romboides menor, el supraespinoso que ya lo dijimos, el músculo elevador de la escápula, el homoioideo, el músculo trapecio, el deltoides en su cabeza. Por una vista lateral vamos a tener al deltoides en su cabeza mediana. Por una vista anterior vamos a tener al bíceps braquial, al pectoral menor, al bíceps braquial en su cabeza corta, al músculo coracobraquial, al tríceps o también llamada tríceps braquial de cabeza larga, al subescapular y por último al serrato anterior. Continuando vamos a tener al hueso llamado húmero. Este va a tener una cabeza, un cuello quirúrgico, el tubérculo mayor, el surco intertubercular que está entre el tubérculo menor y el tubérculo mayor. Si seguimos bajando encontramos al cuello quirúrgico, encontramos a la diáfisis del húmero, encontramos a la tuberosidad deltoidea y encontramos a nuestra fosa coronoidea. Debajo a la tróclea, al cóndilo izquierdo, al epicóndilo medial, a la fosa radial y al epicóndilo lateral.
Si lo tenemos por una vista posterior, vamos a poder encontrar la fosa olecraneana, el epicóndilo medial, la tróclea y el epicóndilo lateral. Igual, aquí vamos a tener a nuestro surco radial, a la tuberosidad deltoidea, el cuello quirúrgico, el tubérculo mayor, el cuello anatómico y la cabeza de nuestro húmero. En cuanto a sus inserciones musculares, vamos a tener al músculo infraespinoso izquierdo, al supraespinoso, al redondo mayor, al pectoral mayor en su cabeza abdominal, al pectoral mayor también, al pectoral mayor en su cabeza clavicular, al deltoides en su cabeza anterior, al deltoides en su cabeza posterior y al deltoides en su cabeza medial. Vamos a tener al músculo coracobraquial, al tríceps braquial, y si seguimos bajando, vamos a encontrar por aquí al braquial, al músculo braquial izquierdo. Por una vista lateral, vamos a tener al extensor radial largo del carpo, al brachiobraquial, al supinador, al extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del meñique, flexor superficial, extensor cubital del carpo y por último al anconio izquierdo. Continuando tenemos al ratio. Este va a tener una cabeza, un cuello, una diáfisis y un tubérculo izquierdo. Si bajamos, vamos a encontrar una escutadura cubital y una apófisis estiloides. Por la parte posterior vamos a encontrar a la apófisis estiloides, al tubérculo dorsal izquierdo y por una parte lateral vamos a encontrar a la escotadura cubital. Igual aquí encontramos al tubérculo izquierdo, el cuello y la cabeza. En cuanto a las inserciones musculares de este hueso, por la parte anterior vamos a tener al bíceps braquial de cabeza corta, al flexor superficial de los dedos, al supinador, al pronador redondo, al aductor largo del pulgar, al flexor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, al pronador cuadrado, al braquio radial. Continuando tenemos al hueso del cúbito. Este, por su parte anterior, va a tener a la escotadura troclear, a la apófisis coronoides, a la escotadura radial, a la tuberosidad y a la diáfisis. Si bajamos, vamos a tener a la cabeza y a la apófisis estiloides. Por una parte posterior, vamos a tener a la apófisis estiloides, la cabeza, la diáfisis de nuestro cúbito, a la escotadura radial, a la escotadura troclear, al olecranón y por último a la apófisis coronoides. En cuanto a su inserción, vamos a tener al tendón del tríceps, del músculo tríceps, vamos a tener al tríceps y al tendón del tríceps, y si lo vemos por una parte lateral, vamos a tener al flexor cubital del carpo, al acóneo, al flexor superficial de los dedos, al supinador, al braquial, al pronador redondo, al extensor cubital del carpo y al abductor largo del pulgar. Siguiendo vamos a tener al extensor largo del pulgar, al extensor del índice, al pronador cuadrado. Continuando con los huesos de la mano, vamos a tener al pisiforme por una vista
anterior vamos a tener al pisiforme, al piramidal, al hueso semilunar, al escafoides, al trapecio, al trapezoide, al hueso grande, al hueso ganchoso. Si seguimos bajando vamos a encontrar nuestros metacarpios, a nuestras falanges proximales, a nuestras falanges medias y a nuestras falanges distales. Y por una vista posterior vamos a encontrar los mismos huesos.